Regresamos con ustedes aquí a través del dial. Estamos con Eligia González, que nos está platicando cosas importantes y vivencias que también, la verdad, te han dejado huella, ¿no? ¿Cuál podría ser, Eligia, de todo este tiempo que llevas tanto en medios y en tu carrera, los momentos que te han dejado, pues no sé, una satisfacción súper increíble o que te han marcado con algo especial? Que me han marcado con algo especial. Yo te puedo decir que yo era asistente de producción cuando aquel desfile del 1 de mayo donde lanzaron las bombas Molotov a Palacio Nacional. Yo recuerdo que querían, bueno, se estaba transmitiendo en vivo por televisión el desfile y de repente ya no había desfile. Todos los trabajadores empezaron a sentar enfrente del balcón principal y el director del Instituto Mexicano de Televisión decía, ¿qué? Quiero otra toma, y el de la unidad móvil me decía, es que es la única toma que te puedo dar abierta porque ya no hay desfile. Y teníamos que seguir prolongando la transmisión porque el cierre todavía le faltaba 1 hora. Bueno, lo bueno es que había cápsulas, había material que se podía meter y con eso se fue ganando tiempo hasta cortar la transmisión en vivo. Sin embargo, se siguió grabando de la unidad móvil toda la señal que estaban enviando hasta que vino la cuestión esto de la bomba y las tomas por dentro. Todo era una expectación, un susto, una sorpresa adentro y al final del día se tuvo que entregar todo el material. Todo expresamente para que se fuera a la Secretaría de Gobernación. Me acuerdo perfectamente que hasta revisamos casetera por casetera, todavía eran Betamax, para ver que no quedara un solo cassette de este evento. Se tuvo que mandar todo y el enlistado. Y fue uno de los momentos, yo estaba empezando apenas a trabajar y fue algo muy impresionante, pues porque tienes a 2 señores motociclistas esperándote y que el señorita me tiene que entregar todo. Uy. Esa fue una cuestión impresionante, pues porque el país nunca había vivido un momento así, o al menos a mi generación no le había tocado. Otra situación fue el terremoto de 85, también ya trabajando ahí para la presidencia, nuestras oficinas estaban en la colonia Condesa, pero bueno, también tienen que llegar a la oficina porque el presidente va a dar un mensaje. Y tienen que llegar de donde sea. Y nos tenían en stand-by para que el momento en que ellos consideran pertinente se iba a dar el mensaje. El segundo temblor, yo no sé si recuerdan, los que lo vivieron, al señor presidente lo tomó de sorpresa en un recorrido que hacía por el centro de la ciudad. Nosotros estábamos en la torre de telecomunicaciones esperando hacer una transmisión para la NHK de Japón, misma que ya no se hizo. Por lo menos en video, se utilizaban todavía estos aparatos de Telex, el periodista japonés. Se terminó el rollo de papel del Telex para mandar su noticia. Claro, tenía una primicia, tenía en un lugar conflictivo de la ciudad un segundo sismo bastante fuerte y todo lo que eso generó. Son 2 momentos importantes claro. que yo viví y es siendo, bueno, desde cosas, y también sabe cuál otro, el famosa explosión del gas de San Juanico. Yo me encontraba haciendo otro proyecto con la Presidencia de la República, un programa especial para conmemorar el primer año de gobierno de Miguel de la Madrid, todo lo que se había hecho, pero resultó lo de la explosión. Estaban reporteros de CNN, de ABC, de NBC en la torre de telecomunicaciones, porque en esos años era el único lugar por el que se podía subir señal de satélite de televisión. Y los técnicos no hablaban inglés. Y ellos necesitaban mandar sus notas, necesitaban mandar sus imágenes, y yo me tuve que quedar ahí hasta muy tarde para poder servir como un enlace con los técnicos y los reporteros para que esas noticias pudieran salir fuera del país. Y recuerdo perfectamente bien, CNN era muy joven como cadena de televisión de noticias, y los chicos querían transmitir en vivo, cosa que no se hacía. Y me acuerdo que los técnicos mexicanos, siempre con su gran ingenio, dijeron, sí se puede, podemos sacar un cable que bajamos 2 pisos del edificio y que el señor se pare en la banqueta del eje central, y ahí ya va a estar en vivo, va a poder estar viendo qué pasan los coches y decir desde México estamos dando su nota, su stand que le llaman en el argot de las noticias. Pero fue de las primeras cosas en vivo que se hicieron para CNN, que traía como otro estilo, otro mood para manejar las noticias. Fíjate que esa parte ahorita que nos comentas es importante, porque a lo largo de este tiempo
has tenido el contacto con diferentes medios, el contacto con diferentes situaciones. Y más cuando vives, por decirte ahorita que nos comentas un bombazo, cuando vives de repente, pues esta parte de los sismos, la parte de San Juanico, que cuando ves imágenes fue increíble y fue pues un dolor para todo México, ¿no? Realmente momentos de no saber qué hacer. Imagínate la gente que estuvo en el lugar, que de repente contó sus historias, que de repente contaba cómo sucedían, y que no teníamos todavía la capacidad de tener esa infraestructura de la tecnología, que hoy en día, digo, vamos un poquito avanzados, pero nos faltan. Hay muchísimas cosas que a México le faltan para poder alcanzar los niveles de toda la tecnología que está ya en el mercado, ¿no? Qué padre que siempre los mexicanos tenemos esa chispa, ahorita que lo comentabas, de buscar siempre cómo salir adelante en partes técnicas, cuando a veces no tienes algo, y yo creo que lo viviste también en esos momentos en la televisión, que si un cable te faltaba, tú buscabas cómo hacerlo. Nunca decías no a una empresa, vamos, o nunca decías no a lo que estabas en ese momento haciendo, ¿no? Si tenías que hacer una transmisión y ya no había que hacer, buscábamos siempre a veces entre los mismos compañeros, ¿no? O que te fallaba la cinta o cualquier cosa, siempre como que esa parte ha tenido el mexicano, ¿no? Y Ligia, es la parte que tú manejabas en esos momentos, ¿era producción o cómo estaba Sí, eso? yo ahí era asistente de producción, estaba iniciando y me tocaba pues buscar imágenes, stock, no sé, a lo mejor hacer algunos arreglos para los tiempos de edición, tiempos de grabación, era lo que yo estaba haciendo, y posteriormente me tocó hacer como las ediciones de lo que le llaman cortes de prensa, de las señal, de todas las actividades que hacían en la presidencia el señor presidente de la República, pero eso fue antes de Fox, porque una vez que entró Fox como presidente, ya esos cortes de prensa eran como una parte adicional. Cada campaña televisora podía entrar a grabar los eventos y tener su propio material. Antes de Vicente Fox, el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, CEPROPIE, que todavía existe, era quien proporcionaba, pues, digamos, el pietaje, dicen en el cine, las imágenes de todos los eventos presidenciales. Y bueno, algunos podían entrar la prensa o entraban para la foto, pero siempre el CEPROPIE le brindaba otro tipo de imágenes, fuera gira presidencial, evento, firma de cartas credenciales de embajadores, y nosotros, digo nosotros porque yo era un equipo de varias chicas que trabajábamos en eso, era recoger las imágenes que traían los camarógrafos, hacer una pequeña edición para que quitar movimientos bruscos de cámara o integrar las vistas de dos cámaras opuestas para que los noticieros pudieran ilustrar las notas de las actividades diarias del presidente. Ligia, ¿qué sientes cuando de repente dejas esta parte y entras, no sé si la siguiente es la parte de cine? Bueno, no, en medio trabajé en otros lugares, también en el sector público. Trabajamos, por ejemplo, yo trabajé en una dirección de derechos humanos en la Procuraduría General de la República, que era una empresa, bueno, más bien el trabajo, los objetivos de esa área era más bien capacitar, es decir, dar a conocer tanto al Ministerio Público como a la Policía Judicial qué eran los derechos humanos y cuál era su papel frente a ellos. En esa época había mucho conflicto, había como un pleito entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría, y era un poco, a ver, señores, necesitamos que entiendan de qué estamos hablando, hay esto, y la manera como se manejó fue a través de cursos, y a mí me tocaba coordinar una parte de hacer un boletín como un apoyo, porque otros chicos que eran abogados eran los que principalmente se encargaron de ello. Y también antes trabajé en la unidad de la crónica presidencial, donde yo era investigadora de los temas sociales. Eso fue durante el sexenio de Carlos Salinas, donde fuimos recuperando de la prensa y recuperando de los documentos oficiales todas las actividades, todos los programas, todo lo que se hizo durante ese periodo del presidente Salinas. ¿Por qué llegas al cine? ¿Por qué llego al cine? Tal vez como un poco de casualidad. No, pues trabajando nuevamente en el CEPROPIE, trabajamos al unísono con otra persona con el que veíamos pues la producción de televisión para la transmisión de desfiles, del grito, de todas las actividades grandes del presidente, y ahí encontré
me empecé a trabajar con una persona que posteriormente puso su empresa y me llamó a trabajar en una pequeña productora de programas de televisión y de comerciales y de video, volvemos a lo mismo del video, y ellos a su vez tienen como cliente a Columbia Pictures y se da ahí la situación de que puedo yo incrustarme en esta empresa. Y en realidad pues yo he de decirlo que cuando estudié el cine siempre me atrajo. No fui una gran apasionada, pero siempre me gustó. Y bueno, ¿cuál es el momento? Porque vamos, te presentas a tu primer día de trabajo. ¿Cuál es la primera actividad? ¿La recuerdas? Mi primera actividad cuando llegué a Sony Pictures fue un poco desentrañar qué era lo que había en el archivero. Y para poder empezar, sí sabía que iba a ser yo lo de las premiers, es como empezar a buscar qué contactos tienen aquí registrados, qué es la información que hay aquí, para poder empezar a arrancar con el próximo estreno que se tenga, que la verdad no me acuerdo cuál era. El día anterior al que yo llegué a trabajar a esa oficina, hubo una premier de una película que se llamaba Amigos Salvajes, pero en la que ya no me tocó participar. Pero te dejó, bueno, pudiste ver más o menos la mecánica, ¿no? De cómo... Sí, se trató también de una película infantil, que tuvo botargas. Claro. Más bien me tocaron así como los restos de lo que fue ese proyecto, porque bueno, finalmente después de la premier viene entre 7 y 10 días a que se estrena la película. Ok. Entonces, eso es una parte también padre porque empiezas a ver cómo funciona el mecanismo, pero había miedo en ti, Ligia, de repente de estar en un área, pues diferente, vamos, nada más. Pues un poco de temor, un poco de miedo, porque además estás hablando de Hollywood. O sea, ciertamente es una distribuidora de películas que se fabrican en Hollywood, y Hollywood tiene todo un resplandor, todo una serie, un bagaje ahí de que sí impacta, ¿no? Sí impacta, y es decir, yo tengo en mis manos, o soy parte de los responsables de que esta película o funcione en este país, que se vean, que se guste, que la gente asista a ver la película. Entonces sí siento de responsabilidad, un poco se apantalla uno, porque es la cercanía, o sea, no es lo mismo ir a comprar el boleto del cine, leer revistas, o estar viendo la entrevista, el behind the scenes o todas esas cosas, allá estar involucrado en que tú tienes que ser el que dispares ese tipo de información para que el resto de la población, el resto de los interesados en el cine lo pueda ver. Ahora, la tecnología cambia y de repente es también pues muy a favor de todos los que trabajamos en cualquier parte, ¿no? En este caso, en este medio, Ligia, antes veíamos que las distribuidoras manejaban los carretes gigantes para una película, manejaban también la parte de, pues, las mecánicas de promoción eran diferentes, ¿no? También eso, vamos, tiene que ir evolucionando. ¿Cómo te vas empapando de ello, Ligia? Porque también tienes que seguir, vamos hacia donde va, ¿no? No puedes quedarte estancada. Claro, bueno, en el tiempo que tengo trabajando ahí ha ido caminando también el avance de la digitalización de los cines, por una parte. Pero también estamos viendo otra parte, que es el crecimiento de las redes sociales, como medio de comunicación y como un medio que en términos mercadotécnicos, te está llevando más al público meta, con mayor definición, con mayor precisión y de una manera más personalizada. El medio masivo no tenía esas características, era un poco estar tantaleando, sí tenías tus mediciones, sí tenías este es el target, este es el tipo de público que ve, pero realmente estabas lanzando un mensaje más general, y ahora puedes hacer mensajes más específicos por el lado de la promoción, pero también por el lado de la distribución de las películas y hasta de las lógicas de las premiers ha cambiado. Ahora, no sé, ya hay un gran porcentaje de salas de proyección en que ya no existe el carrete. El 35 milímetros está por desaparecer. Ahora las películas son digitales, y para poder activarlas, para poder proyectarlas, es como en una computadora. Necesitas una llave, necesitas un password, necesitas un código para que el cine pueda tener acceso a abrir esa película y poderla proyectar. Eso ya no hay que cargar las grandes latas, ya no hay que hacer el disco ese gigante pegando todos las 5 o 6 rollos que constituían la película. Ahora
o llega por vía satélite y se descarga en un servidor, o quizá es una pequeña maleta que es un pequeño disco duro que se enchufa en el proyector, pero para que eso pueda funcionar necesita un código, una clave, y eso está cambiando la forma en cómo se distribuyen las películas. Además, tú puedes llevar una copia digital y montarla en varios proyectores, ya no necesitas una copia de 35 por cada sala, en algunos casos, no siempre. Pero creo que sí, la tecnología, la digitalización está cambiando la forma como estamos viviendo. Paramos tantito.